Hay momentos en la vida en que nos miramos al espejo y ya no reconocemos quién está al otro lado. No porque estemos perdidos, sino porque finalmente hemos dejado de encontrarnos en las expectativas de los demás. Volverse irreconocible no es una ruptura violenta con el pasado. Es un proceso silencioso de reorganización interna, donde cada pieza que ya no cumple su propósito se retira cuidadosamente del tablero de ajedrez de la propia existencia. Y lo que queda no es vacío, es espacio. Espacio para respirar, para ser, para finalmente habitar la propia vida sin pedir permiso. El 2026 no será diferente porque el calendario haya cambiado. Será diferente porque, en algún momento entre ahora y entonces, se tomó la decisión de dejar de vivir en piloto automático. Esta decisión no llega con fuegos artificiales. Llega silenciosamente, casi sin pretensiones, un día cualquiera, cuando te das cuenta de que ya no puedes fingir. Fingir que todo está bien. Fingir que esa versión de ti mismo aún encaja. Fingir que el dolor que cargas es solo cansancio pasajero. Y es en esta comprensión, en este momento de rendirte al propio agotamiento, que la verdadera transformación comienza a germinar. Jung comprendió que la individuación, este proceso de convertirse en quien uno realmente es, no ocurre sin resistencia, porque abandonar las máscaras que nos han protegido durante tanto tiempo es como arrancarnos la piel. Duele, sangra, expone lo que hemos aprendido a ocultar durante años. Pero es precisamente en esta exposición que se produce la sanación, cuando dejamos de actuar para los demás y empezamos a preguntarnos, ¿quién soy cuando nadie me ve? La respuesta a esta pregunta nunca es reconfortante, pero sí liberadora. La transformación que hace a alguien irreconocible no se compone de grandes gestos, se compone de pequeñas decisiones repetidas, de elecciones silenciosas que, poco a poco, redibujan el mapa de la propia vida. Es la decisión de no responder a esa provocación, de no aceptar esa invitación vacía, de no dar explicaciones cuando el silencio ya lo ha dicho todo. Son gestos que nadie aplaude porque ocurren lejos de los focos, pero son estos gestos los que, acumulados, crean la distancia entre quién eras y quién te estás convirtiendo. Y esta distancia no es una pérdida, es una ganancia. Porque cada metro que te alejas de la versión de ti mismo que ya no te servía, es un metro más cerca de quien siempre fuiste, pero nunca tuviste el valor de ser. La versión irreconocible de ti mismo no es una versión mejorada, es la versión verdadera, la que existía antes de las heridas, antes de las máscaras, antes de la necesidad de agradar para existir. Es la versión que respira hondo y no se disculpa por ocupar espacio. Pero llegar allí requiere algo que la mayoría de la gente evita a toda costa: afrontar su propio vacío. Porque, en última instancia, la transformación no se trata de añadir cosas a la vida. Se trata de eliminar todo lo que nunca fue realmente tuyo. Las creencias prestadas, los sueños impuestos, las versiones de ti mismo que construiste para cumplir con las expectativas de quienes nunca te amaron de verdad. Y cuando todo eso se elimina, ¿qué queda? Silencio. Y es en ese silencio que comienza la reconstrucción. El camino hacia la irreconocible en 2026 no se trata de transformarte en otra persona. Se trata de dejar de ser todo lo que nunca has sido. Se trata de desaprender los patrones que te han aprisionado. Se trata de reconocer que la vida que vives no es la única posible, que hay otra manera de habitar el mundo, una manera más lenta, una manera más tranquila, más propia, y que esta manera no necesita ser explicada, justificada ni validada por nadie más que por ti mismo. Muchos observarán esta transformación y no comprenderán. Preguntarán qué pasó. Querrán saber por qué cambiaste tanto. Y la verdad es que no hay respuesta que pueda expresarse con palabras, porque la verdadera transformación ocurre en un plano inalcanzable para las palabras. Ocurre en las capas más profundas de la psique, donde las viejas heridas finalmente sanan, donde los patrones destructivos son reemplazados por decisiones conscientes, donde el miedo a decepcionar a los demás
se transforma en la valentía de, finalmente, no decepcionarte a ti mismo. Jung decía que la sombra, todo lo que negamos en nosotros mismos, no desaparece al ignorarla, solo se vuelve más fuerte, más destructiva, más incontrolable. Y por eso tanta gente vive en una guerra consigo misma, porque han pasado toda su vida intentando ocultar lo que en realidad necesitaba ser integrado: la ira reprimida, la tristeza ridiculizada, el deseo avergonzado. Todo esto permanece vivo, latiendo en las sombras, esperando el momento de emerger. Volverse irreconocible es aceptar que no solo eres luz, también eres sombra, y eso está bien, porque es en la integración de estos opuestos que se forma la totalidad. Cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo y empiezas a reconocerlas, a nombrarlas, a comprenderlas, algo cambia. La vida deja de ser una batalla constante y se convierte en un proceso de alineación, donde cada parte de ti, incluso las que más temías, encuentra su lugar. No en control, sino en armonía. 2026 podría ser el año en que todo esto se concrete, no porque sea fácil, sino porque, por fin, habrá coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, entre quién eres y cómo vives. Y esta coherencia es lo que transforma una vida ordinaria en una vida verdadera. Una vida que, al final, no cargará con el peso del arrepentimiento, porque cada elección, cada renuncia, cada paso dado habrá sido hacia lo único que realmente importa: ser quien eres. Y eso no es poca cosa. De hecho, lo es todo. Porque vivir una vida que no es la tuya es la forma más silenciosa de morir, y volverse irreconocible es la forma más poderosa de renacer. Antes de profundizar en el contenido de hoy, me gustaría agradecerles a todos los que siguen nuestro canal. Cada visita, cada comentario, cada momento que dedican aquí no pasa desapercibido. Sabemos que, entre tantas distracciones, tantas voces, tanto contenido vacío, eligieron estar aquí, y eso dice mucho de su compromiso con su propio viaje de autodescubrimiento. Dice que, en algún lugar dentro de ustedes, hay una voz que no se conforma con respuestas superficiales, que busca profundidad, que busca la verdad. Nuestro compromiso es traerte videos que no solo te informen, sino que te conmuevan, que no solo te expliquen, sino que te reconforten. Porque sabemos que, a menudo, no solo buscas conocimiento, buscan comprensión. Buscan a alguien con quien hablar de lo que sientes, pero no puedes nombrar. De esa angustia que te oprime el pecho sin razón aparente. De esa sensación de vivir una vida que no es tuya. Y es precisamente por eso que creamos este espacio. Por aquí han pasado personas de toda Latinoamérica y España. De Buenos Aires a Madrid. De México a Santiago. Y no solo de América Latina y España. Hemos recibido mensajes de suscriptores de Portugal, Angola, Mozambique e incluso de latinoamericanos y españoles que viven en otros países, pero encuentran en este canal un pedacito de hogar. Un lugar donde, por unos minutos, pueden dejar de fingir que todo está bien y simplemente sentir lo que necesitan sentir. Así que, antes de continuar, me gustaría invitarte a dejar un comentario. ¿Desde qué ciudad nos ves? Queremos saber a dónde llega este contenido. Queremos saber que, incluso a la distancia, estamos conectados por este viaje de transformación. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este momento para suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque cada nuevo video es una invitación a dar un paso más en este viaje de regreso a ti mismo. Ahora pasemos al contenido de hoy. Contenido que podría cambiar tu visión del 2026. Y aún más importante, tu visión de ti mismo. Empezar de nuevo da miedo, porque en cierto modo es admitir que el camino que has recorrido hasta ahora no te ha llevado a donde debías estar. Y admitirlo no es fácil. Viene con una sensación de fracaso, de tiempo perdido, de esfuerzo desperdiciado, como si al elegir empezar de nuevo, borraras todo lo vivido. Pero lo cierto es que empezar de nuevo no borra nada. Solo da un nuevo significado, transforma el dolor en aprendizaje,
transforma los errores en un redireccionamiento, transforma la frustración en combustible para una elección diferente. Jung dijo que la individuación, este proceso de convertirse en quien uno realmente es, no es lineal. No es un camino recto del punto A al punto B. Es un laberinto, lleno de giros y vueltas, callejones sin salida, momentos en los que parece que uno camina en círculos, y a menudo es así, porque hay lecciones que solo se aprenden mediante la repetición. Hay patrones que solo se rompen cuando finalmente uno se cansa de repetirlos. Y es precisamente en este cansancio, en este agotamiento de vivir siempre de la misma manera, que un nuevo comienzo se hace posible. Pero aceptar la incomodidad de empezar de cero no es solo aceptar que necesitas cambiar, es aceptar que, para cambiar, tendrás que soltar a las personas que ya no encajan en tu vida, soltar los hábitos que te destruyen, soltar las creencias limitantes, y soltar para muchos es más difícil que aferrarse, porque aferrarse da la ilusión de control. Incluso si lo que te aferras te está ahogando, al menos sabes qué esperar. Pero soltar es sumergirse en lo desconocido. Es confiar en que, incluso sin saber dónde aterrizarás, sobrevivirás a la caída. Y lo harás. Porque la verdad es que ya has sobrevivido a todo lo que has vivido hasta ahora. Todas las pérdidas, todas las decepciones, todas las veces que te has desmoronado, y aún así, sigues aquí, sigues respirando, sigues buscando, y eso en sí mismo es prueba de que eres capaz de empezar de nuevo, no porque seas fuerte, sino porque no tienes otra opción, porque seguir como estás ya no es una opción viable. La incomodidad de empezar de nuevo es, de hecho, la incomodidad de verse a uno mismo, de mirarse al espejo y reconocer que la versión de uno mismo que tanto defendiste, que tanto justificaste, que tanto te esforzaste por mantener viva, ya está muerta, y que solo llevas el cadáver negándote a enterrarlo, porque enterrarlo es aceptar que se acabó, y aceptar que se acabó es aceptar que tendrás que construir algo nuevo, y construir algo nuevo requiere energía, requiere valentía, requiere fe en algo que aún no ves, pero es precisamente en esta fe que ocurre la transformación. Cuando dejas de exigir garantías y empiezas a caminar incluso sin saber el destino. Cuando dejas de esperar el momento perfecto y comprendes que el único momento que existe es ahora. Cuando dejas de compararte con quienes ya han vuelto a empezar y aceptas que cada camino tiene su propio ritmo. Que no importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es cuántas veces has elegido levantarte. Empezar de cero no se trata de volver al punto de partida. Se trata de empezar desde un lugar diferente, un lugar más consciente, más completo, más tuyo, porque esta vez no estás empezando de cero porque alguien te empujó. Estás empezando de cero porque tú lo elegiste, porque entendiste que la vida que vivías no era la única posible, que hay otra forma de existir, una forma que no requiere que te borres para encajar, una forma que te invita a expandirte, a ocupar espacio, a ser grande sin disculparte. Y esta forma de vivir no viene predefinida, se construye, día tras día, elección tras elección, incomodidad tras incomodidad, porque la incomodidad no es el enemigo, es señal de que algo está cambiando, de que estás saliendo de tu zona de confort, que en realidad nunca fue cómoda, simplemente familiar. Y hay una gran diferencia entre lo familiar y lo saludable. Lo familiar es lo que conoces, lo saludable es lo que te nutre, y a menudo estas dos cosas no coinciden. Jung comprendió que la mayor resistencia al cambio no viene de afuera, viene de adentro, porque cambiar significa matar la versión de ti mismo que has construido durante años. E incluso, si esa versión te hace sufrir, sigue siendo tuya, sigue siendo conocida, sigue siendo segura, en el sentido de que sabes cómo lidiar con ella. Pero la nueva versión, eso es un misterio. Y el misterio es aterrador, porque no sabes si podrás manejarlo, no sabes si serás aceptado, no sabes si serás feliz,
Y es en esta incertidumbre donde surge la incomodidad, pero la incomodidad no es permanente. Es simplemente el puente entre quién eras y en quién te estás convirtiendo. Y como cualquier puente, existe para cruzarlo, no para habitarlo. No necesitas sentirte cómodo para empezar de nuevo. Solo necesitas dar el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que has cruzado el puente completo, que la incomodidad ha quedado atrás, y que, al otro lado, hay una versión de ti que por fin respira sin asfixia. Aceptar la incomodidad de empezar de cero significa aceptar que mereces más que la vida que llevas, que mereces más que relaciones que te agotan, que mereces más que trabajos que te enferman, que mereces más que versiones de ti mismo creadas para complacer a quienes nunca te amaron de verdad, y que, para tener ese más, tendrás que soltar lo menos, aunque lo menos sea todo lo que conoces. Empezar de nuevo es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, merezco una vida a mi medida, y a partir de esa decisión, todo cambia. No de la noche a la mañana, sino poco a poco, en silencio, en las decisiones diarias, en el compromiso inquebrantable de no volver a abandonarte. Porque empezar de nuevo no se trata de convertirte en otra persona, se trata de dejar de fingir ser alguien que nunca fuiste. El silencio es aterrador, porque en él no hay dónde esconderse, no hay suficiente ruido para ahogar los pensamientos que llevas años evitando. No hay suficiente distracción para hacerte olvidar las heridas que insistes en fingir que han sanado. En el silencio, todo lo reprimido finalmente encuentra espacio para emerger, y es precisamente por eso que la mayoría de la gente huye de él, porque enfrentarse a lo interior es más aterrador que lidiar con cualquier amenaza externa. Vivimos en un mundo que glorifica el ruido, la exposición, la constante necesidad de demostrar que estamos vivos a través de lo que mostramos, como si la existencia dependiera de ser visto, validado, aplaudido. Y en este ritmo frenético de autopromoción, el silencio se ha vuelto casi un tabú, una señal de que algo anda mal, de que te quedas estancado, de que no evolucionas. Pero la verdad es justo la contraria. Es en el silencio donde ocurre la verdadera evolución, porque solo en el silencio puedes escuchar la única voz que realmente importa, la tuya. Jung habló de la importancia de descender al inconsciente, de sumergirse en las profundidades de la propia psique para encontrar lo que ha sido rechazado, negado, oculto. Y esta inmersión no ocurre en medio del ruido, exige soledad. Requiere que te alejes del mundo el tiempo suficiente para finalmente encontrarte a ti mismo. Porque mientras estás ocupado actuando para los demás, no hay espacio para preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me ve? Y esta pregunta es fundamental, porque la versión de ti que existe cuando nadie te ve es la verdadera. Es la versión que no necesita fingir, que no necesita moldearse, que no necesita disculparse por existir. Pero para acceder a esta versión necesitas silencio. Necesitas momentos en los que el mundo deje de exigirte y finalmente puedas simplemente ser, sin agenda, sin actuación, sin máscaras. El silencio no es ausencia, es presencia. Es estar tan completo en ti mismo que las palabras se vuelven innecesarias. Es comprender que no todo necesita ser dicho, explicado, justificado, que hay verdades que solo se pueden sentir, que hay sanaciones que solo ocurren en lo invisible, que hay transformaciones que, si se anuncian prematuramente, pierden su poder, porque el verdadero poder no está en lo que muestras, está en lo que construyes en secreto, lejos de miradas indiscretas, solo para ti. Y construir en silencio es un acto de resistencia, porque, a diario, nos bombardean con mensajes que nos dicen que si no lo mostramos no lo hacemos, que si no lo compartimos, no sucede. Pero eso es mentira. Las cosas más importantes de la vida ocurren en silencio. El duelo ocurre en silencio. La sanación ocurre en silencio. El amor verdadero ocurre en silencio. ¿Y la transformación? Eso, más que cualquier otra cosa,
ocurre en silencio. Practicar el silencio no se trata solo de dejar de hablar. Se trata de dejar de dar explicaciones. Se trata de dejar de buscar la validación externa para decisiones que solo te conciernen. Se trata de dejar de compartir cada paso de tu camino con personas que, en el fondo, solo esperan que tropieces para sentirse mejor consigo mismas. Se trata de comprender que no todos merecen acceso a tu intimidad, que no todos necesitan saber por lo que estás pasando, que hay un inmenso poder en guardarte ciertas cosas. Jung comprendió que la individuación es un proceso solitario, no porque necesites aislarte de todos, sino porque, en última instancia, solo tú puedes hacer el trabajo. Solo tú puedes descender a tus propias sombras. Solo tú puedes integrar lo fragmentado. Y este trabajo no se puede externalizar, no se puede realizar, no se puede mostrar, solo se puede vivir en silencio, en soledad, en la confrontación diaria con lo que preferiste ignorar. Y es en esta confrontación que se produce la sanación. Cuando dejas de huir y finalmente te sientas con tu propio dolor. Cuando dejas de distraerte y finalmente sientes el peso de tu propia tristeza. Cuando dejas de fingir y finalmente admites que no estás bien. No porque admitirlo sea debilidad, sino porque admitirlo es el primer paso para cambiar. Y el cambio requiere que estés presente. Y la presencia requiere silencio. Pero el silencio que sana no es el silencio de la represión. No es el tipo de silencio donde te lo tragas todo, lo guardas todo dentro, lo reprimes todo. Ese tipo de silencio te enferma. El silencio que sana es aquel donde creas espacio para sentir sin juzgar, para pensar sin censura, para existir sin máscaras. Es un silencio activo, consciente e intencional. Un silencio que no te aísla del mundo, sino que te reconecta contigo mismo. Y reconectar contigo mismo es urgente, porque en algún momento te perdiste, entre expectativas, entre exigencias, entre la necesidad de ser todo para todos, menos para ti mismo. Y esta desconexión te enfermó, te vació, te transformó en una versión de ti mismo que ya no reconoces. Y el único camino de regreso es a través del silencio. Es en el silencio que redescubres tu voz. Es en el silencio que redescubres tus deseos. Es en el silencio que recuerdas quién siempre fuiste, antes de aprender a fingir. Practicar el silencio como herramienta de sanación significa comprender que no todo se resuelve con palabras, que hay heridas que solo el silencio puede sanar, que hay dolores que solo la presencia consigo mismo puede calmar, que hay transformaciones que solo ocurren cuando dejas de anunciar y empiezas a vivir, porque la vida no necesita público para ser real. Solo te necesita a ti, completo, presente, disponible para ser vivida. La sombra no es el enemigo, pero a lo largo de tu vida ha sido tratada como tal. Fue esa parte de ti que aprendiste a ocultar, a negar, a reprimir. La ira que no podías sentir, la envidia que no podías admitir, el deseo que no podías nombrar, todo lo que en algún momento alguien dijo que era inaceptable. Y para ser amado, aceptado, para pertenecer, encerraste esas partes en lo más oscuro de tu psique y fingiste que no existían, pero existen y siguen vivas. Jung dedicó gran parte de su obra al estudio de la sombra y descubrió que cuanto más intentas negarla, más poder tiene sobre ti, porque lo reprimido no desaparece, solo se vuelve inconsciente, y en el inconsciente actúa de maneras que escapan a tu control, te sabotea cuando menos lo esperas, te hace repetir los mismos patrones destructivos, te lleva a estallar en momentos que no comprendes, porque en el fondo no eres tú quien tiene el control, es la sombra, y está cansada de ser ignorada. Enfrentar la sombra no se trata de convertirte en ella, se trata de reconocer que es parte de ti, que no solo eres luz, que también llevas oscuridad, y que no hay nada de malo en ello, porque la oscuridad no es sinónimo de maldad. Es simplemente la parte de la psique que no se ha integrado. Son las emociones que se han juzgado, los impulsos que se han avergonzado,
Las partes de ti que se han rechazado porque no encajaban en la imagen que intentabas mantener. Y mantener esa imagen es agotador, porque para sostener una versión de ti mismo que solo sea luz, necesitas gastar una inmensa energía reprimiendo todo lo que no encaja. Necesitas fingir que no sientes ira. Necesitas fingir que no tienes envidia. Necesitas fingir que siempre eres comprensivo, siempre paciente, siempre disponible. Y en esta simulación te pierdes, porque la versión de ti que solo es luz no es real, es una actuación, y la actuación es agotadora. La sombra emerge cuando menos te lo esperas, en explosiones que no puedes explicar, en decisiones que no puedes justificar, en patrones que juras no repetir, pero lo haces, y cada vez que sucede, te culpas, te juzgas, te preguntas ¿por qué lo hice otra vez? Pero la verdad es que no estás actuando, la sombra sí, y seguirá actuando mientras te niegues a mirarla. Enfrentar la sombra requiere valentía, porque significa mirar las partes de ti que más desprecias. Significa admitir que eres capaz de sentir cosas que juzgabas en los demás, que eres capaz de actuar de maneras que condenabas, que no eres tan diferente de esas personas a las que tanto criticas. Y esta constatación duele, porque destruye la ilusión de superioridad moral que a menudo es lo único que te mantiene en pie. Pero cuando dejas de juzgar la sombra y empiezas a comprenderla, algo cambia. Te das cuenta de que no es monstruosa, es simplemente humana. Que la ira que sientes no te convierte en una mala persona, solo en alguien herido que no supo cómo lidiar con la herida. Que la envidia que sientes no te convierte en una persona mezquina, solo en alguien que aún no se siente lo suficientemente bueno. Y al comprender esto, al aceptarlo, la sombra pierde su poder destructivo. Jung decía que integrar la sombra es lo que permite la individuación, porque no puedes alcanzar la plenitud si sigues negando la mitad de ti mismo. No puedes vivir una vida auténtica si sigues fingiendo que ciertas partes de ti no existen. Y cuando finalmente integras la sombra, cuando aceptas que estás hecho de luz y oscuridad, te liberas, libre de la necesidad de fingir, libre de la necesidad de actuar, libre de la necesidad de ser perfecto. Y esta libertad lo transforma todo. Porque cuando dejas de luchar contra ti mismo, la energía que gastaste en esa guerra interna puede usarse para construir, para crear, para vivir. Porque vivir de verdad no se trata de vivir sin sombras. Se trata de vivir con ellas, ser consciente de ellas, integrarse con ellas. Es comprender que no necesitas ser bueno todo el tiempo, que puedes cometer errores, que puedes sentir ira, que a veces puedes ser egoísta, y que esto no te hace menos merecedor de amor. Pero enfrentar la sombra también significa enfrentar el miedo al rechazo, porque a lo largo de tu vida has aprendido que para ser amado necesitabas ser de cierta manera. Necesitabas ser bueno, necesitabas ser comprensivo, necesitabas ser generoso. Y cuando muestras las partes de ti que no encajan en ese molde, te arriesgas a perder el amor de quienes solo te amaron condicionalmente. Y ese miedo es real, porque a menudo la gente te ama no por quien eres, sino por quien finges ser. Pero el amor que se desvanece cuando dejas de fingir nunca fue amor verdadero. Solo fue aprobación, y la aprobación no perdura. La aprobación te mantiene atrapado, te mantiene actuando, te mantiene pequeño. Pero el amor verdadero, ese acepta las sombras, que no te rechaza cuando cometes errores, que no te abandona cuando muestras tu lado feo, porque ese amor entiende que eres humano, y que ser humano significa llevar luz y oscuridad al mismo tiempo. Enfrentar la sombra sin juzgarte es el acto más compasivo que puedes realizar contigo mismo, porque se trata de dejar de odiarte por las partes que no encajan en el ideal. Se trata de dejar de castigarte por sentir lo que sientes. Se trata de dejar de exigir una perfección que nadie alcanza. Y cuando lo haces, cuando finalmente te aceptas completo, con todas tus contradicciones, te vuelves irreconocible, no porque hayas cambiado, sino porque finalmente has dejado de fingir.
Antes de continuar, necesito hacer una pausa para hablar de algo importante. Casi a diario recibimos comentarios y mensajes de personas que se identifican profundamente con el contenido que compartimos aquí. Personas que nos dicen que estos videos han sido un apoyo en momentos difíciles, que les han ayudado a comprender sentimientos que parecían incomprensibles, que han dado palabras a dolores que no sabían cómo nombrar. Y esto nos llena de gratitud, porque sabemos que, de alguna manera, estamos cumpliendo nuestro propósito: acoger a quienes necesitan ser acogidos, pero también sabemos que escuchar no basta, comprender no basta, identificar no basta. En algún momento, necesitas dar el siguiente paso. Necesitas ir más allá de la pasividad, de simplemente consumir contenido y empezar a poner algo en práctica. Porque la transformación no ocurre solo viendo videos, ocurre cuando tomas lo aprendido y lo conviertes en acción. Cuando pasas del entiendo al hago, y entendemos que este paso puede ser difícil, porque a menudo no sabes por dónde empezar. Sientes que hay tanto por hacer, tantas heridas que sanar, tantos patrones que romper, que ni siquiera sabes cuál es el primer paso. Y es precisamente por eso que desarrollamos el libro electrónico Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo material teórico, es una guía práctica con pasos concretos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Pasos que te ayudarán a transformar lo que duele en combustible para la transformación. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este video te conectó. Y si algo te conectó, es porque estás listo para el siguiente paso. El enlace al ebook está en el primer comentario fijado. Y si de verdad quieres que 2026 sea el año en que te vuelvas irreconocible, este material podría ser el empujón que necesitas, porque escuchar sin actuar es solo posponer la transformación que ya sabes que debe suceder. Continuemos, porque aún tenemos mucho que hablar sobre cómo volvernos irreconocibles en 2026. Los límites dan miedo, porque para muchas personas, ponerlos es sinónimo de egoísmo. Es una prueba de que no eres lo suficientemente generoso, comprensivo o disponible, y esta creencia se ha forjado durante años de condicionamiento. Desde la infancia has aprendido que decir no te hace difícil, que rechazar peticiones te hace desagradecido, que priorizar tus necesidades te hace egoísta, y para ser amado aprendiste a decir sí incluso cuando cada célula de tu cuerpo gritaba no. Pero cada sí, dado en contra de tu voluntad, es una traición a ti mismo. Es un mensaje que le envías a tu ser interior. No importa lo que quiero, no importa lo que siento, no importa lo que necesito. Y cuando haces esto repetidamente, día tras día, año tras año, algo dentro de ti se extingue, porque no solo estás renunciando al tiempo, te estás renunciando a ti mismo. Te estás convirtiendo en un reflejo de las necesidades de los demás. Estás viviendo una vida que no es la tuya. Jung habló de la importancia de la individuación como un proceso de separación. Separación entre lo tuyo y lo ajeno. Entre lo que quieres y lo que los demás esperan de ti. Y esta separación solo ocurre cuando estableces límites claros. Cuando dices, hasta aquí llegaré. De ahora en adelante no. Y eso no es crueldad, es honestidad, porque fingir estar disponible cuando estás agotado no es amabilidad, es mentira, y las mentiras enferman. Poner límites no se trata de construir muros, se trata de construir puertas, puertas que decides abrir o cerrar según quien esté al otro lado, porque no todos merecen acceso ilimitado a tu vida, no todos merecen tu tiempo, no todos merecen tu energía. Y entender eso no te hace mala persona, te convierte en una persona que ha aprendido a respetarse a sí misma, que ha aprendido que el amor propio no es opcional, es esencial. Pero para muchas personas, poner límites les genera una profunda culpa, porque a lo largo de su vida les han enseñado que el valor de una persona reside en su disponibilidad, que solo eres bueno si siempre estás presente, siempre dispuesto, siempre listo para ayudar. Y cuando dices no, cuando te das por vencido, cuando te proteges, sientes que estás decepcionando,
que estás fracasando, que estás siendo egoísta, y esa culpa te paraliza. Pero la verdad es que no eres responsable de las expectativas de los demás. No eres responsable de salvar a nadie. No eres responsable de ser todo para todos. Y cuando intentas serlo, cuando te vacías para llenar los vacíos de los demás, no estás siendo generoso, estás siendo autodestructivo. Porque la generosidad que te enferma no es generosidad, es autosacrificio. Y el autosacrificio no es amor, es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a no ser suficiente, miedo a estar solo. Y es precisamente este miedo el que te mantiene prisionero de relaciones que te agotan, de personas que solo te buscan cuando necesitan algo, de dinámicas donde das y nunca recibes, porque en el fondo crees que si dejas de dar, no quedará nada que te haga digno de ser amado. Y esta creencia es devastadora, porque te transforma en una fuente inagotable de recursos para los demás, pero te deja completamente vacío por dentro. Poner límites significa decirte a ti mismo, yo también importo. Es reconocer que tu energía es finita, que tu tiempo es precioso, que no puedes entregarte a todos sin guardar algo para ti, y que guardar algo para ti no es egoísmo, es supervivencia, porque si te vacías por completo, no quedará nada, ni para los demás, ni para ti. Y vivir vacío no es vivir, es simplemente existir. Jung comprendió que la individuación requiere que te diferencies del colectivo, que dejes de vivir según las expectativas de las masas y empieces a vivir según tu propia verdad. Y esto solo ocurre cuando estableces límites, cuando dejas de moldearte para encajar, cuando dejas de disminuirte para no ser una amenaza, cuando dejas de negarte para mantener la paz, porque la paz que exige que te niegues no es paz, es sumisión, y la sumisión te enferma, porque no fuiste hecha para vivir de rodillas, fuiste hecha para ocupar espacio, para tener voz, para tener deseos, para tener límites, y cuando finalmente lo permitas, cuando finalmente tomes una postura, a algunos les molestará, te acusarán de haber cambiado. Dirán que ya no eres la misma persona, y tendrán razón, porque no lo eres. Dejaste de ser quien querían que fueras, y empezaste a ser quien siempre fuiste. Poner límites como un acto de amor propio significa entender que no necesitas justificarte, no necesitas explicar por qué no puedes, no necesitas dar razones para tu no, porque no es una oración completa, y quien te ama de verdad lo respetará. Quien te ama de verdad no te presionará, no te manipulará, no te hará sentir culpable por cuidarte, porque quien te ama de verdad quiere lo mejor para ti, y lo mejor para ti incluye tus límites. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando finalmente te permites tener límites sin culpa, algo cambia. Las relaciones basadas en la conveniencia desaparecen. Las personas que solo estaban ahí para usarte se alejan. ¿Y qué queda? Lo que queda son las relaciones verdaderas. Personas que te aman no por lo que puedes dar, sino por quién eres. Y estas personas son las que merecen tu tiempo, tu energía, tu presencia. Porque no te agotan, te nutren. Poner límites es un acto revolucionario en un mundo que te enseñó a ser pequeño, en un mundo que te enseñó a encajar, en un mundo que te enseñó que tu valor reside en tu disponibilidad. Y cuando finalmente te niegas a ser pequeño, cuando finalmente te niegas a encajar, cuando finalmente te niegas a estar disponible para quienes no te merecen, te vuelves irreconocible, no porque hayas cambiado, sino porque finalmente has dejado de traicionarte. La vida moderna es una carrera sin meta. Te despiertas corriendo, trabajas corriendo, comes corriendo, duermes corriendo, y en esta prisa constante te pierdes, porque no hay tiempo para sentir, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para simplemente ser. Y cuando vives así, cuando siempre vas por delante, siempre planeando el siguiente paso, nunca estás presente, nunca estás aquí, nunca estás ahora. Y una vida sin presencia es una vida que pasa sin ser vivida. Los rituales son anclas, son pequeños gestos repetidos que te devuelven a tu cuerpo,
al momento, a la realidad. No necesitan ser grandiosos, no necesitan durar horas. Pueden ser simples. Una taza de café en silencio viendo cómo sube el vapor. Un paseo sin rumbo, sintiendo simplemente el viento en la cara. 5 minutos de respiración consciente antes de dormir. Son gestos pequeños pero poderosos, porque en ellos te detienes. Y detenerse, en un mundo que nunca se detiene, es un acto revolucionario. Lo que te transforma no es la intensidad del ritual, es la constancia. Es el hecho de que cada día creas un espacio sagrado para ti, un espacio donde el mundo puede esperar, donde las exigencias pueden ignorarse, donde finalmente puedes simplemente ser. Y en ese espacio algo sucede. La mente se calma, el cuerpo se relaja, la ansiedad disminuye, porque ya no intentas controlarlo todo, simplemente estás presente. Jung habló de la importancia de los símbolos y rituales como formas de acceder al inconsciente. Y es cierto, porque cuando repites conscientemente un gesto, cuando creas un patrón, la mente lo reconoce. Y en ese reconocimiento hay seguridad, hay previsibilidad. Existe la sensación de que, incluso si todo a tu alrededor es un caos, tienes un centro, un lugar al que puedes regresar. Y ese centro eres tú. No la versión de ti que presentas a los demás, sino la versión de ti que existe cuando nadie te ve. Los rituales crean continuidad. En un mundo donde todo es efímero, donde todo cambia constantemente, donde nada parece perdurar, los rituales son lo único que perdura. Y esta permanencia es tranquilizadora, porque, pase lo que pase afuera, sabes que, al final del día, tienes ese momento, ese gesto, ese espacio que es solo tuyo, y eso, en sí mismo, ya es sanador, porque te recuerda que, en medio del caos, sigues existiendo, sigues importando, sigues mereciendo atención. Pero para muchas personas, la idea de crear rituales parece imposible, porque no hay tiempo, porque la vida es apresurada, porque siempre hay algo más urgente que hacer, y esa es la trampa. Porque mientras esperas tener tiempo, mientras esperas que las cosas se calmen, mientras esperas el momento perfecto, la vida pasa. Y sigues viviendo en piloto automático. Permaneces desconectado, permaneces perdido. La verdad es que no necesitas horas, necesitas minutos, 5 minutos, 10 minutos. No importa. Lo que importa es que sean tuyos, que sean intencionales, que sean conscientes. Porque 5 minutos de presencia valen más que horas de distracción. 5 minutos de silencio valen más que días de ruido. 5 minutos de autocuidado valen más que semanas de autosacrificio. Y cuando empiezas a crear estos rituales, cuando empiezas a priorizarte, aunque solo sea por unos minutos al día, algo cambia. Te das cuenta de que no necesitas mucho para sentirte pleno, que la paz que buscas no está en los grandes logros, en los grandes cambios, en los grandes acontecimientos, está en los pequeños gestos, en los momentos sencillos, en el acto de parar y finalmente respirar. Jung comprendió que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, ocurre gradualmente, en capas, mediante pequeños cambios repetidos. Y los rituales son esos pequeños cambios, son las semillas que siembras cada día. Y con el tiempo, esas semillas crecen, se transforman en algo más grande, algo que te sostiene, algo que te ancla, algo que te recuerda quién eres cuando todo a tu alrededor se derrumba. Cultivar rituales que anclan tu presencia es un acto de resistencia. Es decirle al mundo, no voy a vivir en piloto automático, no voy a pasar la vida sin vivirla, no voy a perderme en la prisa. Y cuando lo haces, cuando te comprometes con estos pequeños gestos de cariño, te vuelves diferente. No porque hayas cambiado drásticamente, sino porque finalmente has empezado a habitar tu propia vida. Has empezado a estar presente, has empezado a recordar que vivir no es solo sobrevivir, es sentir, es ser, es existir. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando finalmente te permites detenerte, aunque sea por unos minutos, te das cuenta de que la vida no tiene por qué ser tan pesada, que el cansancio que sientes no es solo físico, es existencial,
Es el cansancio de vivir siempre por delante de ti mismo, de nunca estar donde estás, de nunca ser quien eres. Y los rituales curan esto, porque te devuelven, de vuelta a tu cuerpo, de vuelta al presente, de vuelta a ti mismo. Cultivar rituales que anclan tu presencia es comprender que mereces estos momentos, que mereces detenerte, que mereces cariño, y que este cariño no tiene por qué venir de afuera. Puede venir de ti, puede venir de los pequeños gestos que decides hacer cada día, de una taza de café en silencio, de un paseo tranquilo, de la respiración consciente. Son gestos sencillos, pero al repetirlos, lo transforman todo, porque te recuerdan que en medio del caos aún tienes un centro, y ese centro eres tú. El perdón es uno de los actos más incomprendidos de la experiencia humana, porque para muchos, perdonar significa fingir que no pasó nada, significa volver a confiar en quien te traicionó, significa volver a abrirle la puerta a quien te lastimó, y cuando el perdón se entiende así, se vuelve imposible. Porque ¿cómo puedes perdonar a alguien que te destruyó? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te abandonó cuando más lo necesitabas? ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te lastimó de maneras que ni siquiera sabías que eran posibles? Pero perdonar no es eso. Perdonar no es borrar el recuerdo. No es fingir que la herida no existe. No es absolver a la otra persona de responsabilidad. Perdonar es quitarle el veneno a la herida para que finalmente pueda sanar. Es reconocer que guardar resentimiento no lastima a quien te lastimó. Te lastima a ti. Es como beber veneno esperando que la otra persona enferme. Y mientras esperas, mientras alimentas la ira, mientras revives el dolor cada día, quien muere lentamente eres tú. Jung decía que la sombra incluye no solo lo que reprimimos en nosotros mismos, sino también lo que proyectamos en los demás. Y a menudo, el resentimiento es una proyección. Es una forma de mantener a la otra persona como el villano para no tener que ver tu propio papel en la situación. Así no tienes que admitir que quizás también contribuiste, que quizás también cometiste errores, que quizás la historia no es tan simple como él me lastimó y yo soy la víctima. Y darse cuenta de esto duele, porque significa soltar la narrativa que te protegía. Pero soltar esa narrativa es esencial, porque mientras solo te veas como una víctima, permanecerás atrapado, atrapado en el pasado, atrapado en el dolor, atrapado con la persona que te lastimó. Y este encarcelamiento te impide seguir adelante, te impide crecer, te impide ser libre, porque no puedes construir un nuevo futuro si tu mirada está fija en el pasado, si tus manos se aferran a lo que ya se fue, si tu corazón sigue sangrando por heridas que te niegas a curar. Perdonar es un acto de amor propio, es decirte a ti mismo, ya no voy a cargar con esto, ya no voy a dejar que este dolor defina quién soy, ya no voy a darle a la otra persona el poder de controlar cómo me siento. Y cuando haces eso, cuando finalmente dejas ir, algo cambia. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque dejaste de permitirle tener poder sobre ti. Dejaste de esperar disculpas que nunca llegarán. Dejaste de esperar justicia que nunca se hará. Y en esa pausa, en esa entrega te liberas. Pero perdonar no significa volver a confiar. Y esa es la diferencia que mucha gente no entiende. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener la distancia. Puedes perdonar a alguien y aún así establecer límites. Puedes perdonar a alguien y aún así elegir no tener a esa persona en tu vida. Porque perdonar no es reconciliación. Perdonar es liberación. Es soltar la ira, pero no necesariamente reabrir la puerta. Porque algunas puertas se cerraron por una buena razón, y mantenerlas cerradas es un acto de autocuidado. Jung comprendió que la individuación requiere que también integres lo que te hirió. No para glorificar el dolor, sino para evitar que te defina. Porque cuando te niegas a integrar el dolor, cuando te niegas a perdonar, permaneces atrapado en la identidad de víctima. Y esta identidad, por dolorosa que sea, también es cómoda, porque te da una excusa, una razón para no seguir adelante,
una razón para no intentarlo, una razón para no vivir. Y mientras tengas esta excusa, no tienes que responsabilizarte de tu propia vida. Pero asumir la responsabilidad es esencial, porque en algún momento necesitas dejar de culpar a los demás por donde estás. Necesitas dejar de usar las heridas del pasado como justificación para la inacción. Necesitas dejar de esconderte detrás del pasado para evitar afrontar el presente. Y el perdón es lo que lo permite. Porque cuando perdonas, dejas ir. Y cuando dejas ir, te vuelves libre para elegir. Libre para seguir adelante. Libre para hacer algo más que el dolor que cargaste. Perdonar sin olvidar significa reconocer que lo sucedido formó parte de tu historia, pero no tiene por qué definir tu futuro. Es honrar la herida sin dejar que te controle. Es recordar lo sucedido sin que te impida seguir adelante, porque olvidar es imposible. Las heridas dejan huella, pero el perdón permite que esas huellas se conviertan en cicatrices, no en heridas abiertas, y las cicatrices ya no sangran, simplemente existen, como prueba de que sobreviviste. Y sobreviviste a todas las traiciones, a todos los abandonos, a todas las veces que el suelo desapareció bajo tus pies, y aún así, sigues aquí, sigues respirando, sigues buscando. Y eso, en sí mismo, es prueba de que eres más fuerte que el dolor que cargaste, más fuerte que las heridas que intentaron destruirte, más fuerte que quienes te abandonaron. Porque al final, fuiste tú quien permaneció, y tú, solo, bastas. El perdón no es para la otra persona, es para ti, para que finalmente puedas vivir sin el peso del resentimiento, para que finalmente puedas mirar hacia adelante sin estar atrapado en el pasado, para que finalmente puedas ser libre, porque la libertad no es la ausencia de heridas, es la capacidad de cargar con las cicatrices sin dejar que te impidan avanzar. Y el perdón es lo que te da esa capacidad. Jung sabía que la individuación es un proceso de integración. Integrar significa aceptarlo todo, incluso el dolor, incluso las heridas, incluso a las personas que te hicieron daño, no aceptarlas de nuevo en tu vida, pero aceptar que fueron parte de tu camino y que, por mucho que te lastimaran, también te enseñaron. Te enseñaron sobre los límites, te enseñaron sobre lo que no quieres, te enseñaron sobre en quién no quieres convertirte. Y, en ese sentido, incluso el dolor tenía un propósito. Y el perdón es reconocer ese propósito sin aferrarse al dolor que lo acompañó. La naturaleza enseña lo que muchos se niegan a aprender. Todo tiene ciclos. El árbol que florece en primavera se seca en otoño. El río que se desborda en invierno se seca en verano. La luna que crece hasta estar llena mengua hasta desaparecer, y entonces todo vuelve a empezar. Pero cuando se trata de la vida misma, existe una profunda resistencia a aceptar esta verdad, porque aceptar que algo ha terminado es aceptar que invertiste tiempo, energía y amor en algo que ya no existirá. Y esta aceptación duele. Duele como si cada final fuera una admisión de fracaso. Pero los finales no son fracasos, son solo finales. Las relaciones terminan, los trabajos terminan, las etapas de la vida terminan, las versiones de ti mismo terminan. Y forzar la permanencia de lo que ya terminó es violar el flujo natural de la existencia. Es como intentar retener el agua con las manos abiertas. Es luchar contra la corriente. Y en esa lucha te agotas, porque no hay forma de ganar, porque lo que ya terminó no vuelve. No importa cuánto insistas, no importa cuánto lo intentes, lo muerto, muerto está. Y seguir cargando con el cadáver no devuelve la vida, solo te impide seguir adelante. Jung comprendió que la individuación requiere muerte y renacimiento, muerte de la antigua identidad, renacimiento de una nueva, y en este proceso hay pérdidas, porque no puedes convertirte en quien necesitas ser si te aferras a quien eras. No puedes abrazar lo nuevo si tus manos están ocupadas aferrándote a lo viejo. Y soltar lo viejo es aterrador, porque, por muy inútil que sea, sigue siendo familiar,
sigue siendo conocido, sigue siendo seguro, en el sentido de que sabes cómo manejarlo. Pero lo nuevo es incierto, y la incertidumbre es aterradora. Pero la incertidumbre también es libertad, porque al soltar lo que ha terminado, creas espacio. Espacio para lo nuevo, espacio para lo inesperado, espacio para posibilidades que ni siquiera imaginaste. Y a menudo, las mejores cosas que suceden en la vida surgen precisamente de ese espacio, del vacío que deja lo que se ha ido, porque es en el vacío donde hay espacio para la creación. Es en el vacío donde hay espacio para la transformación. Es en el vacío donde hay espacio para el renacimiento. Permitir finales significa honrar lo vivido sin aprisionar lo que ya no existe. Es reconocer que esa relación, ese trabajo, esa versión de ti mismo cumplió su propósito. Enseñó lo que debía enseñar, dio lo que debía dar, y ahora se acabó, y no hay nada de malo en eso, porque no todo está destinado a durar. Algunas cosas llegan solo para enseñarte una lección, para mostrarte un camino, para prepararte para el siguiente paso. Y cuando aprendes la lección, cuando se te muestra el camino, cuando estás listo, desaparecen. Y necesitas dejarlas ir. Pero soltar no es fácil, porque para muchos soltar significa rendirse. Es admitir la derrota, es reconocer que no fuiste lo suficientemente fuerte para que funcionara. Y esta creencia crea una prisión donde permaneces atrapado por cosas, personas y situaciones que ya no te sirven, simplemente porque soltar parece debilidad. Pero la verdad es todo lo contrario. Soltar es la mayor fortaleza que existe, porque requiere que aceptes lo que no puedes controlar, que reconozcas tus límites, que entiendas que no todo depende de ti, y no todo depende de ti. Hay cosas que terminarán por mucho que luches. Hay personas que se irán por mucho que las ames. Hay versiones de ti mismo que morirán por mucho que quieras mantenerlas vivas. E intentar controlar eso es intentar controlar lo incontrolable. Es malgastar energía en una batalla que nunca ganarás. Y mientras gastas energía en esa batalla, no te queda energía para construir algo nuevo, para vivir el presente, para abrazar lo que viene. Jung dijo que la vida está hecha de opuestos, luz y sombra, vida y muerte, principio y fin, y que uno no existe sin el otro, que no hay forma de vivir sin morir, que no hay forma de comenzar sin terminar, y que aceptar estos opuestos, integrarlos, es lo que permite la individuación, porque no puedes alcanzar la plenitud si continúas negando la mitad de la experiencia, si continúas celebrando solo los comienzos y lamentando todos los finales, si continúas viendo la muerte como un fracaso y no como una parte natural del ciclo. Reconocer los ciclos es reconocer que tú también eres cíclico, que hay momentos en los que te sientes pleno, vibrante y productivo, y hay momentos en los que estás vacío, cansado y necesitas retirarte. Y ambos momentos son válidos, ambos son necesarios, porque es en el vacío donde te llenas de nuevo. Es en el cansancio donde aprendes a descansar. Es en el retiro donde te reorganizas para el siguiente ciclo. Y tratar de estar siempre pleno, siempre productivo, siempre vibrante es negar tu propia naturaleza. Es intentar ser una máquina cuando eres humano. Ser humano significa atravesar ciclos. Se trata de crecer y marchitarse. Se trata de florecer y secarse. Se trata de empezar y acabar. Y no hay nada de malo en eso. El problema es cuando te niegas a aceptarlo, cuando te obligas a quedarte, cuando te aferras a lo que ya terminó y te niegas a vivir lo que comienza. Porque mientras haces eso, la vida pasa y sigues atrapado, atrapado en el pasado, atrapado en lo que fue, atrapado en lo que podría haber sido, y nunca vives lo que es. Permitir finales es un acto de valentía, porque significa aceptar la pérdida, aceptar el dolor, aceptar que no todo tendrá un final feliz, que no todo se resolverá, que no todo tendrá sentido. Y eso está bien, porque la vida no es un libro donde todo se ata al final. La vida es caótica, está incompleta,
está llena de cabos sueltos, y aprender a vivir con esos cabos sueltos, sin necesidad de atar todo, es lo que te libera. Porque dejas de esperar el final perfecto y empiezas a vivir en el presente imperfecto. Y cuando finalmente permites los finales, cuando finalmente dejas ir lo que ya terminó, te vuelves irreconocible. No porque hayas cambiado, sino porque has dejado de cargar con un peso muerto. Has dejado de vivir en el pasado. Has dejado de aferrarte a lo que ya no existe. Y finalmente has comenzado a habitar el presente, a vivir lo que es, a ser quien te estás convirtiendo, sin culpa, sin miedo, sin la necesidad de explicar por qué algo terminó, solo con la certeza de que cuando algo termina es porque estaba destinado a terminar, y que también hay belleza en eso. El autoconocimiento no es un destino, no es un lugar al que llegas y finalmente lo entiendes todo sobre ti mismo. No es una revelación repentina que te transforma de la noche a la mañana. El autoconocimiento es un viaje que se renueva cada día, porque no eres una entidad fija. Cambias, tus emociones cambian, tus deseos cambian, tus necesidades cambian, y si no te comprometes a conocerte a diario, permaneces estancado en una versión de ti mismo que ya no existe. Jung dedicó su vida a explorar el inconsciente y descubrió que gran parte de lo que somos está oculto, no porque queramos ocultarlo, sino porque no tenemos acceso a él. Porque el inconsciente actúa en la sombra, en reacciones que no podemos explicar, en patrones que repetimos sin comprender, en miedos que nos paralizan sin razón aparente. Y acceder a todo esto, sacar a la luz lo oculto, requiere compromiso. Un compromiso diario de mirar hacia adentro, de preguntarnos, ¿quién soy hoy? Y esta pregunta es poderosa, porque te saca del piloto automático. Te obliga a detenerte y observar de verdad. Observa cómo reaccionaste a esa situación. Observa por qué ese comentario te molestó tanto. Observa por qué evitas esa conversación. Observa por qué te sientes vacío incluso cuando todo parece ir bien. Y en esa observación empiezas a comprender, empiezas a ver patrones, empiezas a reconocer detonantes, empiezas a identificar creencias limitantes. Y cuando las identificas puedes cambiar, pero el cambio requiere valentía, porque a menudo lo que descubres sobre ti mismo no es bonito, no es cómodo, no es fácil de aceptar. Descubres que eres más egoísta de lo que te gustaría, que eres más inseguro de lo que creías, que eres más controlador de lo que imaginabas, y estos descubrimientos duelen, porque destruyen la imagen que tenías de ti mismo, la imagen de que eres bueno, de que eres equilibrado, de que tienes todo bajo control, y darte cuenta de que no es así es aterrador. Pero es precisamente en esta percepción que se produce el crecimiento, porque no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes trabajar en lo que no ves, y, mientras te niegues a ver tus aspectos negativos, estos seguirán actuando, seguirán saboteándote, seguirán impidiéndote vivir la vida que dices querer, porque el inconsciente no miente, actúa, y si no traes a la consciencia lo que está en el inconsciente, vives como rehén de fuerzas que escapan a tu control. Jung veía la individuación como un viaje que dura toda la vida, no un destino, sino un estado de constante transformación. Porque a medida que envejeces, vives nuevas experiencias y te enfrentas a nuevos desafíos, emergen nuevas capas de ti mismo, aparecen nuevas sombras, surgen nuevos miedos, y si dejas de conocerte, si dejas de observarte, quedas atrapado, atrapado en viejos patrones, atrapado en creencias obsoletas, atrapado en una versión de ti mismo que ya no encaja. Comprometerse con el autoconocimiento diario no se trata de ir a terapia todos los días, no se trata de meditar durante horas, no se trata de leer libros de autoayuda sin parar, se trata de crear momentos de pausa, momentos en los que te preguntas, ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué intenta decirme esta emoción? Son preguntas sencillas, pero al plantearlas con honestidad, revelan mucho, revelan patrones, revelan heridas, revelan creencias, y al revelarlas, puedes transformarte, y la transformación
no se trata de eliminar, no se trata de arrancar las partes de ti que no te gustan y tirarlas. Se trata de integrar. Se trata de reconocer que esa inseguridad es parte de ti, que esa ira es parte de ti, que ese miedo es parte de ti. Y que no hay nada malo en eso, porque no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser consciente, consciente de quién eres, consciente de por qué actúas como actúas, consciente de que tienes una opción. Siempre tienes una opción, incluso cuando parezca que no la tienes. Jung comprendió que la mayor libertad reside en el autoconocimiento, porque cuando te conoces a ti mismo, cuando comprendes tus patrones, tus sombras, tus miedos, dejas de ser controlado por ellos, dejas de reaccionar automáticamente, dejas de repetir los mismos errores, dejas de sabotearte y empiezas a actuar conscientemente, empiezas a elegir conscientemente, empiezas a vivir conscientemente, y vivir conscientemente es vivir de verdad, no automáticamente, sino presente, completo, alineado. Pero el autoconocimiento también duele, porque a menudo descubres que tú eres el problema, que la situación de la que te quejas es una situación que tú creaste, que el patrón que lamentas es un patrón que repites, que la vida que vives es la vida que elegiste. Y asumir esa responsabilidad es difícil, porque es más fácil culpar a los demás, es más fácil culpar a las circunstancias, es más fácil culpar al mundo. Pero mientras culpas, no cambias, porque estás esperando que el mundo cambie, y el mundo no cambiará. Tú sí. Comprometerse con el autoconocimiento diario significa aceptar que la transformación es tu responsabilidad, que nadie vendrá a salvarte, que nadie hará el trabajo por ti, que tú, y solo tú, puedes cambiar tu vida. Y esta comprensión, por aterradora que sea, también es liberadora, porque significa que tienes poder, el poder de elegir, el poder de cambiar, el poder de convertirte en quien quieres ser. Y este poder no depende de nadie más que de ti. Jung sabía que el proceso de individuación nunca termina, porque nunca dejas de cambiar, nunca dejas de crecer, nunca dejas de descubrir nuevas facetas de ti mismo. Y eso no es motivo de desesperación, es motivo de esperanza, porque significa que nunca te quedas estancado, que siempre hay espacio para el cambio, que siempre hay espacio para el crecimiento, que siempre hay espacio para ser más completo, más consciente, más tú. Y cuando finalmente comprendes esto, cuando finalmente aceptas que el autoconocimiento es un viaje sin fin, dejas de buscar la perfección. Dejas de esperar el día en que finalmente te comprendas por completo. Dejas de esperar el día en que ya no tengas problemas. Y empiezas a vivir con tus contradicciones, a vivir con tus sombras, a vivir con tus heridas. Porque vivir no se trata de estar completo, se trata de estar en un proceso constante de transformación. Y la transformación es lo que te mantiene vivo. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior se identifica con todo lo que se ha dicho. Es porque no estás simplemente pasando el rato. Estás aquí porque de alguna manera reconoces que necesitas un cambio, que necesitas una transformación, que necesitas algo que vaya más allá de simplemente escuchar. Y escuchar es importante, comprender es importante. Pero llega un momento en que escuchar y comprender ya no son suficientes. Llega un momento en que necesitas actuar. Actuar no significa hacer cambios drásticos de la noche a la mañana. No significa abandonarlo todo y empezar de cero. Actuar significa dar el primer paso, aunque sea pequeño, aunque dé miedo, aunque no sepas dónde terminarás. Porque la transformación no se da en un solo gesto. Se da en pequeños pasos diarios. Y si esperas el momento perfecto, si esperas tenerlo todo planeado, si esperas sentirte listo, nunca empezarás. Porque el momento perfecto no existe y nunca te sentirás completamente listo. Con esto en mente, desarrollamos el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza. No es solo teoría,
Son pasos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Pasos que te ayudarán a salir de donde estás y a caminar hacia la persona que quieres ser. Porque sabemos que a menudo sabes lo que necesitas hacer, pero no sabes cómo hacerlo. Y es precisamente este cómo lo que ofrece el ebook. El enlace está en el primer comentario fijado. Y si de verdad quieres que 2026 sea el año en que te vuelvas irreconocible, este podría ser el primer paso. Porque la transformación requiere acción, y la acción requiere que dejes de solo escuchar y empieces a actuar. Continuemos, porque aún tenemos más que explorar en este viaje de transformación. En una cultura obsesionada con los grandes logros, las pequeñas victorias se olvidan. Nadie aplaude cuando logras levantarte de la cama en un día en que la depresión pesaba como plomo. Nadie celebra cuando decides no responder a esa provocación. Nadie reconoce cuando estableces un límite, incluso si la culpa grita en tu interior. Porque estas victorias son invisibles, suceden en silencio, lejos de los focos, y en una sociedad que solo valora lo visible, lo grande, lo espectacular, las pequeñas victorias parecen insignificantes, pero son precisamente estas pequeñas victorias las que construyen una vida. No los grandes momentos, no los logros épicos, no los días en que todo salió bien. Son los días en que elegiste seguir adelante, incluso cuando no querías. Los días en que elegiste no rendirte, incluso cuando rendirte parecía la única opción. Los días en que elegiste cuidarte, incluso cuando cuidarte parecía egoísta. Estos días, sumados, son los que transforman una vida ordinaria en una vida de resiliencia, en una vida de valentía, en una vida de verdad. Jung comprendió que la transformación no se da a pasos agigantados, se da a pequeños pasos, y cada paso, por pequeño que sea, es una victoria, porque cada paso es negarse a derrumbarse, es negarse a paralizarse, es negarse a rendirse. Y, en un viaje donde el peso parece insoportable, cada paso es heroico, no porque te lleve lejos, sino porque te mantiene caminando. Y seguir caminando cuando todo dentro de ti te grita que pares, es la mayor victoria que existe. Pero para muchas personas, celebrar las pequeñas victorias parece arrogante. Parece que te estás dando demasiado crédito por algo que debería ser normal, por algo que todos hacen, por algo que no merece reconocimiento. Y esa creencia es destructiva, porque te enseña que solo los grandes logros valen la pena, que solo los momentos épicos merecen ser celebrados, y mientras esperas esos momentos, mientras devalúas los pequeños, vives sin sentirte nunca lo suficientemente bueno. La verdad es que eres suficiente. Ahora, con todas tus imperfecciones, con todos tus errores, con todas tus pequeñas victorias que nadie ve. Porque ser suficiente no se trata de ser perfecto, se trata de ser humano. Y ser humano se trata de cometer errores, se trata de caer, se trata de levantarse, se trata de intentarlo, se trata de fracasar, se trata de volver a intentarlo. Y cada vez que lo intentas de nuevo, cada vez que te levantas, cada vez que decides no rendirte, estás ganando. Y esa victoria merece ser reconocida. Por ti, para ti. Celebrar las pequeñas victorias no se trata de inflar tu ego. Se trata de reconocer tu propio esfuerzo. Se trata de honrar tu propio camino. Se trata de decirte a ti mismo, te veo. Veo cuánto estás luchando. Veo lo difícil que es esto. Y reconozco que estás haciendo lo mejor que puedes. Y ese reconocimiento sana, porque a lo largo de tu vida has esperado que otros te reconocieran, que otros te aplaudieran, que otros te validaran. Y cuando eso no sucedió, te sentiste invisible. Te sentiste pequeño, te sentiste insuficiente, pero la verdad es que la validación que buscas no viene de afuera, viene de adentro. Y cuando aprendes a reconocerte, cuando aprendes a celebrarte, cuando aprendes a enorgullecerte de tus pequeñas victorias, dejas de depender de los demás, dejas de vivir a merced de la aprobación de los demás, dejas de sentirte invisible, porque te ves a ti mismo, y eso es suficiente. Porque la única aprobación que realmente importa
es la tuya. Y cuando finalmente te apruebas a ti mismo, cuando finalmente te reconoces, todo cambia. Jung decía que la individuación también es un proceso de autosuficiencia, no en el sentido de no necesitar a nadie, sino en el de no depender de la validación externa para sentirse completo. Y celebrar las pequeñas victorias forma parte de ese proceso, porque cuando celebras te dices a ti mismo, soy suficiente, mi esfuerzo vale la pena, mi camino importa, y cuando lo interiorizas, cuando realmente lo crees, te liberas, libre de la necesidad de actuar, libre de la necesidad de demostrar tu valía, libre de la necesidad de ser grande a los ojos de los demás, porque no necesitas ser grandioso a los ojos de los demás, solo necesitas ser fiel a ti mismo. Y la verdad no está en los grandes logros, está en los pequeños gestos, en los días que elegiste cuidarte, en los días que elegiste poner límites, en los días que elegiste perdonar, en los días que elegiste no rendirte. En estos días, estos pequeños gestos, estas pequeñas decisiones, son las que construyen la versión de ti que, un día, mirarás y no reconocerás. No porque te hayas vuelto irreconocible para los demás, sino porque, finalmente, te reconociste a ti mismo. Y el autorreconocimiento es el mejor regalo que puedes darte, porque significa que has dejado de rechazarte, has dejado de juzgarte, has dejado de exigirte una perfección inalcanzable y has empezado a aceptarte, con todas tus imperfecciones, con todos tus defectos, con todas tus pequeñas victorias que solo tú ves, y en esa aceptación, en esa celebración, te sientes completo. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque has dejado de exigirte alcanzarla. Celebrar las pequeñas victorias significa comprender que la vida no se compone de grandes momentos, se compone de pequeños momentos acumulados, de mañanas en las que elegiste levantarte, de noches en las que elegiste descansar, de conversaciones en las que elegiste ser honesto, de silencios en los que elegiste retirarte. Son pequeños momentos, pero al sumarse, construyen una vida. Y esa vida hecha de pequeños gestos, pequeñas decisiones, pequeñas victorias, es una vida que merece ser celebrada, porque no necesitas esperar el gran momento para sentirte orgulloso de ti mismo. No necesitas esperar el gran logro para reconocer tu valor. Puedes sentirte orgulloso ahora, puedes reconocerte ahora, puedes celebrarte ahora, porque ya has hecho tanto, ya has sobrevivido a tanto, ya has superado tanto, y aunque nadie más que tú lo sepa, aunque nadie más que tú lo vea, tú lo sabes, lo ves, y eso es suficiente. Celebra las pequeñas victorias, porque son las que te mantienen vivo, son las que te impulsan a seguir adelante, son las que te recuerdan que, incluso en los días más difíciles, aún tienes fuerza, aún tienes coraje, aún tienes razones para continuar. Y mientras tengas eso, mientras sigas celebrando, reconociendo, sintiéndote orgulloso, seguirás transformándote, día tras día, pequeña victoria tras pequeña victoria, hasta que un día mires atrás y te des cuenta, ya no eres quien eras. Y esa es la mayor victoria de todas. La transformación más profunda ocurre en lo invisible. No hay forma de verla, no hay forma de medirla, no hay forma de comprobarla. Ocurre en las sinapsis que se reorganizan, en las creencias que se disuelven, en los patrones que se rompen. Y todo esto sucede en silencio, lejos de la vista, lejos de la conciencia inmediata. Y es precisamente por ser invisible que resulta tan difícil confiar. Porque quieres ver resultados, quieres ver cambios, quieres estar seguro de que vas a alguna parte. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, no ves. Solo sientes. Y sentir no es suficiente para calmar la ansiedad de querer controlar. Jung comprendió que el inconsciente funciona a su propio ritmo, que no se puede forzar la transformación, no se puede apresurar el proceso, no se puede exigir que las cosas sucedan al ritmo deseado, porque el inconsciente no responde a plazos, no responde a exigencias, simplemente funciona, lentamente,
en silencio, y a menudo de maneras que no comprendes. Intentar controlar este proceso es como intentar controlar el crecimiento de un árbol. Puedes regarlo, puedes cuidarlo, pero no puedes obligarlo a crecer más rápido. Crece a su propio ritmo, y necesitas confiar en eso, pero confiar no es fácil, porque confiar significa soltar, significa aceptar que hay cosas que no controlas, que hay procesos que ocurren independientemente de tu voluntad, que hay transformaciones que no puedes acelerar, por mucho que lo desees. Y, en una cultura que glorifica el control, que te enseña que debes ser dueño de tu propia vida, que debes tenerlo todo planeado, que debes saber exactamente a dónde vas, soltar es aterrador. Porque soltar es aceptar que no sabes, que no tienes todas las respuestas, que estás literalmente a oscuras, y la oscuridad es aterradora, porque en ella no puedes ver el camino, no puedes ver el final, no puedes ver si vas en la dirección correcta, y sin ver dudas de ti mismo, dudas del proceso, dudas de que algo esté cambiando realmente, y esta duda te paraliza, porque si no ves resultados, si no sientes el cambio, parece que solo estás perdiendo el tiempo. Parece que todo el esfuerzo es en vano. Parece que deberías rendirte y aceptar las cosas como son. Pero la verdad es que la semilla no deja de germinar solo porque no la veas. Sigue ahí bajo tierra, trabajando, rompiendo la cáscara, echando raíces, preparándose para emerger, y durante todo este tiempo, si la desenterraras para ver si crece, la matarías, porque el proceso de germinación necesita oscuridad, necesita tiempo, necesita paciencia, y si no confías en ella, si no permites que el proceso se desarrolle a su propio ritmo, interrumpes la transformación antes de que tenga la oportunidad de florecer. Jung dijo que la individuación es una llamada, y que esta llamada no grita, susurra, en silencio, en quietud, esperando a alguien dispuesto a escuchar, y escuchar requiere que te detengas, que te retires, que confíes en que, incluso sin ver, algo está sucediendo, que incluso sin comprender te estás transformando, que incluso sin garantías vale la pena continuar, porque la alternativa es rendirse, y rendirse es volver a donde estabas, y donde estabas te enfermó, te vació, te transformó en alguien que no reconociste, y volver allí no es una opción. Confiar en el proceso significa aceptar que no necesitas entenderlo todo, que no necesitas verlo todo, que no necesitas controlarlo todo. Es aceptar que hay una sabiduría superior en acción, una sabiduría que no está en tu mente consciente, sino en tu subconsciente, una sabiduría que sabe lo que necesitas, incluso cuando tú mismo no lo sabes, y que si lo permites, si confías en ella, si dejas ir la necesidad de controlar, esta sabiduría te guiará, no de forma lineal, no de forma predecible, sino orgánicamente, naturalmente, ciertamente. Y seguro no significa fácil, no significa indoloro, no significa sin dudas. Simplemente significa que, al final, cuando mires atrás, entenderás por qué las cosas sucedieron como sucedieron. ¿Por qué tuviste que pasar por ese dolor? ¿Por qué tuviste que afrontar esa pérdida? ¿Por qué tuviste que cruzar esa oscuridad? Porque todo eso te preparó, te formó, te transformó, y sin ello no serías quien eres. Pero mientras estás en medio del proceso, mientras estás en la oscuridad, no hay forma de saberlo. No hay forma de estar seguro. Solo tienes fe, fe en que, incluso sin ver, algo está cambiando. Fe en que, incluso sin comprender, estás siendo guiado. Fe en que, incluso sin garantías, vale la pena confiar. Y esa fe es lo que te mantiene en marcha. Es lo que te mantiene vivo. Es lo que te mantiene transformándote. Porque sin fe, sin confianza, te detienes. Y detenerse es morir antes de tiempo. Jung comprendió que el camino de la individuación no tiene mapa. No hay hoja de ruta, no hay atajos. Cada persona recorre el camino de forma única. Y, por mucho que busques orientación, por muchas respuestas que busques, al final,
estás solo. Solo con tus decisiones, solo con tus dudas, solo con tu fe. Y es precisamente en esta soledad donde ocurre la transformación. Porque no puedes externalizar este proceso, no puedes delegarlo, no puedes esperar que alguien lo haga por ti. Tienes que hacerlo, y hacerlo requiere confianza. Confiar en el proceso, incluso sin ver el final, es uno de los actos más valientes que existen, porque va en contra de todo lo que te han enseñado, va en contra de la necesidad de controlar, va en contra de la necesidad de saber, va en contra de la necesidad de tener certeza, y al ir en contra de todo eso, te expones a una situación de extrema vulnerabilidad, porque no sabes si funcionará, no sabes si valdrá la pena, no sabes si al final te convertirás en quien quieres ser. Lo único que sabes es que ahora mismo, en este momento, lo estás intentando, e intentarlo, incluso sin garantías, ya es transformación. Porque la transformación no se trata de llegar, se trata del viaje. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de hacer las preguntas correctas. No se trata de ver el final, se trata de confiar en el siguiente paso. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando finalmente aceptas que el viaje es más importante que el destino, eres libre. Libre de la ansiedad de querer llegar, libre de la frustración de no ver resultados, libre del miedo a perder el tiempo, porque entiendes que cada paso, cada elección, cada momento de duda es parte de ello, y que todo esto te está transformando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Y un día, cuando menos te lo esperes, mirarás atrás y te darás cuenta, ya no eres quien eras, te has transformado. Y esta transformación no ocurrió en un solo gran momento. Ocurrió en cada pequeño paso dado en la oscuridad, en cada momento de confianza, cuando todo gritaba que te rindieras, en cada decisión de continuar cuando parar parecía más fácil. Y ese día lo entenderás. Confiar en el proceso, incluso sin ver el final, es lo que te trajo hasta aquí. Y es lo que te hizo irreconocible. Volverse irreconocible no se trata de escandalizar a los demás, no se trata de demostrarle nada a nadie, no se trata de convertirse en alguien completamente diferente de quien siempre has sido. Se trata de dejar de ser todas las versiones de ti mismo que nunca has sido. Se trata de quitarse las máscaras, se trata de abandonar las actuaciones, se trata de dejar de fingir que todo está bien cuando no es así. Se trata de permitirte ser imperfecto, contradictorio, humano. Y cuando haces eso, cuando finalmente te permites ser quien eres, te vuelves irreconocible. No para los demás. Se trata de ti mismo, porque a lo largo de tu vida te han enseñado a ser de cierta manera, a encajar, a complacer, a rendir, y en ese proceso te perdiste. Perdiste el contacto con tus deseos, perdiste el contacto con tus emociones, perdiste el contacto contigo mismo, y vivir desconectado de ti mismo es la forma más silenciosa de morir, porque estás vivo, pero no estás viviendo. Estás funcionando, pero no estás sintiendo. Estás presente, pero no estás completo. Y llega un punto en que esto ya no es sostenible. Llega un punto en que necesitas elegir, seguir fingiendo o empezar a vivir de verdad. Y vivir de verdad da miedo, porque exige que te enfrentes a todo lo que has pasado años evitando, las heridas que has ocultado, las emociones que has reprimido, las partes de ti mismo que has rechazado. Pero es precisamente en esta confrontación que ocurre la sanación, que ocurre la transformación, que ocurre la libertad, porque no puedes ser libre mientras estés atrapado en versiones de ti mismo que no son ciertas. Mientras estés atrapado en máscaras que te sofocan, mientras estés atrapado en expectativas que te vacían. Jung nos recordó que la individuación es una vocación para convertirnos en quienes realmente somos. Y esta vocación no grita, susurra, en silencio, en quietud, esperando que alguien esté dispuesto a escuchar, y escuchar requiere valentía. Porque escuchar significa aceptar que la vida que vives puede no ser la que deberías vivir, que la versión de ti mismo que has construido puede no ser la verdadera,
que quizás hayas pasado años, décadas, viviendo en piloto automático. Y aceptar esto duele, porque significa que perdiste el tiempo, que te traicionaste, que viviste según las expectativas de los demás y olvidaste las tuyas. Pero aceptar esto también es liberador, porque significa que, de ahora en adelante, puedes elegir de otra manera. Puedes elegir vivir según tu propia verdad. Puedes elegir ser quien eres sin disculparte. Puedes elegir ocupar espacio, tener voz, tener deseos, tener límites. Y cuando tomas estas decisiones, cuando finalmente te permites ser, te transformas, no de la noche a la mañana, sino poco a poco, en cada pequeña decisión, en cada pequeño gesto, en cada pequeño momento de valentía. 2026 podría ser el mejor año de tu vida, no porque todo sea perfecto, no porque no enfrentes desafíos, no porque el dolor desaparezca, sino porque, por fin, habrá coherencia. Coherencia entre quién eres y cómo vives. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esta coherencia es lo que transforma una vida ordinaria en una vida verdadera. Una vida que al final no cargará con el peso del arrepentimiento. Porque cada elección, cada renuncia, cada paso dado, habrá sido hacia lo único que realmente importa, ser quien eres. Y eso no es poca cosa. De hecho, lo es todo. Porque vivir una vida que no es la tuya es la forma más silenciosa de morir, y volverte irreconocible es la forma más poderosa de renacer, de reconstruirte, de redescubrirte, no como otros quieren que seas, sino como siempre fuiste antes de aprender a fingir, antes de aprender a moldearte, antes de aprender que, para ser amado, necesitabas ser diferente de quien eras. La transformación ya comenzó. No cuando termina este video, sino en el momento en que decidiste no abandonarte más. En el momento en que te diste cuenta de que ya no puedes vivir así. En el momento en que comprendiste que mereces más. Mereces una vida a tu medida. Mereces relaciones que te nutran. Mereces una versión de ti mismo que te enorgullezca. Y cuando finalmente te permites merecerlo, cuando finalmente te permites desearlo, cuando finalmente te permites ser tú mismo, todo cambia. Jung comprendió que la individuación no es un proceso fácil, no es un proceso rápido, no es un proceso cómodo, pero es el proceso más importante que existe, porque es el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y al final, cuando todo haya terminado, cuando mires atrás, te darás cuenta de que valió la pena. Cada dolor valió la pena, cada duda valió la pena. Cada momento de oscuridad valió la pena, porque te trajo aquí, a esta versión de ti mismo que finalmente respira sin asfixia, que finalmente vive sin máscaras, que finalmente existe sin pedir permiso. Que 2026 sea el año en que te vuelvas irreconocible, no para los demás, para ti mismo, que sea el año en que te mires al espejo y ya no reconozcas quién está al otro lado, no porque te hayas perdido, sino porque finalmente te hayas encontrado. Y en ese encuentro, en ese redescubrimiento, en esa reconexión contigo mismo que te des cuenta, siempre estuviste aquí, solo esperando permiso para ser. Y ese permiso, esa liberación, ese coraje, no viene de afuera, viene de adentro. Y siempre tuviste acceso a él, simplemente lo olvidaste, pero ahora recuerdas, y recordar es empezar de nuevo, es renacer, es volverse irreconocible, y eso es todo. Porque al final lo único que realmente importa es haber vivido una vida que fue tuya, completamente, enteramente, irrevocablemente tuya, y volverte irreconocible es prueba de que triunfaste, de que te atreviste, de que no te rendiste, y que mirando atrás ya no hay reconocimiento, solo gratitud. Gratitud por el coraje de haber cambiado, de haber crecido, de haberte convertido en quien siempre fuiste, pero nunca tuviste el coraje de ser. Y esa gratitud, esa es la mayor recompensa de todas. Si este contenido te resonó, si te identificaste con lo que se dijo, deja un comentario.